Durante más de un siglo, la historia de la energía fue escrita en máquinas que giran, turbinas, ejes, generadoras. La humanidad aprendió a transformar las fuerzas de la naturaleza en electricidad. Pero ahora, frente a un sistema eléctrico saturado, intermitente y globalizado, surge una pregunta distinta. ¿Qué ocurre cuando la electricidad no puede almacenarse donde se produce? ¿Qué ocurre cuando la red eléctrica no alcanza? ¿Qué ocurre cuando la energía debe viajar más allá de los cables? La respuesta no gira, no quema, no emite luz. La respuesta es el elemento más simple del universo: el hidrógeno. El hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético. No se encuentra libre en la naturaleza en grandes cantidades, debe producirse. Y en ese proceso se define su impacto. Durante décadas el hidrógeno fue gris, producido a partir del gas natural, liberando dióxido de carbono. Luego fue azul, capturando parte de esas emisiones. Pero el hidrógeno que redefine esta historia es otro: el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se produce mediante electrolisis del agua, un proceso electroquímico donde la electricidad separa la molécula de H2O en hidrógeno y oxígeno. No hay combustión, no hay carbón, no hay humo, solo electricidad y agua. Pero aquí está el punto clave. El hidrógeno verde solo es verdaderamente verde si la electricidad que lo produce también lo es. Y así la historia vuelve al sistema eléctrico. Un electrolizador es en esencia una máquina inversa a una pila de combustible. En lugar de producir electricidad a partir de hidrógeno, consume electricidad para producirla. Existen tres tecnologías dominantes: electrolizadores alcalinos, robustos, maduros, con eficiencia del 60 al 70%. Electrolizadores PEM, más compactos, rápidos, ideales para energías renovables variables, con eficiencias similares, pero mayor flexibilidad. Electrolizadores de óxido sólido, aún en desarrollo, capaces de superar el 80% de eficiencia utilizando calor residual. Cada kilogramo de hidrógeno verde requiere aproximadamente de 50 a 55 kWh de electricidad. No es poco, pero ese kilogramo contiene una energía química de 33 kW utilizable. La pregunta no es eficiencia inmediata, es almacenamiento. La electricidad es instantánea, el hidrógeno es tiempo. Puede almacenarse durante semanas, meses o años. Puede comprimirse, licuarse o transformarse en amoníaco. Puede transportarse por barco, tren o tuberías. Donde la red eléctrica no llega, el hidrógeno sí. Aquí el hidrógeno revela su verdadero rol en la transición energética. No compite con la electricidad, la completa. Cuando el viento produce de noche, cuando el sol sobra al mediodía, cuando la red no puede absorber más energía, el exceso eléctrico no se pierde, se transforma. En este punto, la continuidad histórica se vuelve evidente. Niágara enseñó a producir electricidad a gran escala. Larderello demostró que la energía podía ser constante. Crookes reveló el costo de depender del fuego. La agrovoltaica mostró cómo integrar generación y territorio.
El hidrógeno verde responde a otro desafío, la intermitencia. Desde el punto de vista eléctrico, el hidrógeno actúa como una batería química de larga duración, algo que ninguna batería de litio puede igualar en escala temporal. Mientras una batería almacena horas, el hidrógeno almacena estaciones. Esto lo convierte en un pilar para respaldo de redes eléctricas, descarbonización industrial, generación eléctrica firme mediante celdas de combustible o turbinas adaptadas. Una celda de combustible convierte nuevamente el hidrógeno en electricidad, sin combustión, sin ciclo térmico, con eficiencias eléctricas del 50 al 60%, que pueden superar el 80% si se aprovecha el calor residual. Electricidad silenciosa, modular, distribuida. El sistema eléctrico deja de ser unidireccional, se vuelve reversible, pero el hidrógeno no es simple. Su molécula es pequeña, escapa, fragiliza metales, exige nuevas infraestructuras. Almacenamiento comprimido requiere presiones de hasta 700 bar. Licuarlo exige temperaturas de menos 253 grados Celsius. Transformarlo en amoníaco implica procesos químicos adicionales. Cada solución tiene un costo energético. El hidrógeno no es una respuesta fácil, es una respuesta necesaria. En regiones con abundantes energías renovables, desiertos solares, corredores eólicos, costas ventosas, el hidrógeno verde emerge como exportación energética del futuro. No se exporta electricidad, se exporta energía contenida. Países enteros redibujan su estrategia energética, pero hay una lección que la historia ya enseñó. Toda revolución energética fracasa si se ignora el sistema completo. El hidrógeno verde no reemplaza el sistema eléctrico, lo expande, no elimina las redes, las libera de su rigidez, no sustituye las renovables, las vuelve gestionables. Si la electricidad fue el lenguaje del siglo XX, el hidrógeno podría ser su memoria en el siglo XXI. Una forma de guardar el viento, de embotellar el sol, de transportar el tiempo. La transición energética no será definida por una sola tecnología, será definida por su capacidad de integrarse, y el hidrógeno verde invisible, inodoro, silencioso, podría convertirse en el eslabón que une todo lo anterior. Niágara dio la fuerza, Larderelo la constancia, Drax la advertencia, la agrovoltaica el equilibrio. El hidrógeno verde ofrece algo distinto, porque el futuro de la energía no depende solo de cómo se genera, sino de cómo se guarda, y por primera vez la electricidad aprendió a esperar. Mi nombre es Aldo Seanfossi. Si te gustó, comparte, haz clic, activa la campanita, suscríbete. Nos vemos en otro episodio.